Hoy conversamos con Guillermo Larraín, parte de la red de expertos de Solvar. Vamos a conocer qué hace, a quién ayuda y cómo puede resolver desafíos como el que tú o tu empresa quizás están enfrentando. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Cuéntanos un Hola, poco de Mati. ti. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, soy Guillermo Larraín, consultor de la experiencia cliente y diseño de producto, y me focalizo principalmente en ayudar a las empresas en aumentar su rentabilidad. Lo que hacemos principalmente nos focalizamos en estrategias focalizadas en mejorar los procesos internos y desde ahí mostrar realmente cuál es el valor que le entrega estas marcas o estas empresas a sus clientes. Ya, y como valor no es algo teórico, esto es algo que siempre, y lo converso con la gente, que en el fondo de repente cuesta mucho aterrizar el servicio que uno presta a algo más tangible, digamos. Esto no es, va más allá de las palabras, es algo concreto que se traduce en qué en las empresas, por ejemplo. O sea, lo podemos ver desde, primero, la mejora en la lealtad de los clientes. O ¿Ya? sea, entender, por ejemplo, el por qué nos eligen, cuál es realmente la propuesta de valor que nosotros le entregamos, porque incluso teniendo clientes del mismo sector, el por qué nos eligen puede ser de un atributo distinto. Entonces, conectar con ellos y desde ahí armar estrategias que me permitan vincularme mejor con mis propios clientes es fundamental. Aquí no hablamos solamente de cosas más etéreas, de decir, ah, ya sí, me evaluaron bien en una encuesta de satisfacción. No, acá realmente es ir creando una relación con el cliente a través de los distintos momentos que él vive, los canales con los cuales interactuamos y desde ahí poder potenciar muchísimo más esa relación para finalmente aumentar nuestra propia rentabilidad. Perfecto, o sea, a través de estas mismas que tú dijiste, encuestas, uno obtiene esa información y esa información es procesarla, mejorarla y en base a eso ajustar lo que tú estás comunicando para... Sí, no. Sí, no, ya, Te lo simplifico un poco más porque, claro, nosotros podemos medir a través de encuestas la información, pero hay muchos puntos de contacto que no necesariamente son encuestas que nos permiten entender en qué posición están nuestros clientes, de qué manera nos estamos relacionando con él y si es que además le estamos siendo atractivos. Desde búsqueda en Google, cuál es el funnel o como los pasos que sigue en nuestra página web, en la ujú, contratación de nuestros productos, si es que interactuó con un vendedor o no, si es que, por ejemplo, tenemos página web, tenemos aplicación. Entonces, es entender finalmente la relación del cliente en el ecosistema total de nuestra empresa, cómo nos relacionamos con él y vamos viendo flujo, porque muchos clientes nos podría pasar que los estamos perdiendo sin siquiera saber. claro. Entonces, desde ahí poder entender el funcionamiento, los momentos en que nos eligen, es fundamental. Porque además no toda empresa es igual, así como no todo cliente o funciona de la misma manera. Claro, y como tú lo dijiste al principio, en el fondo es la experiencia del cliente y todos los puntos, cómo se relaciona con la empresa, con el servicio que estáis ofreciendo en el fondo. Claro, porque además cuando hablamos de experiencia cliente no es solamente lo que, como bien podría pensar, el cliente ve, sino que también es cómo funcionamos a nivel interno como empresa, porque ese es el reflejo que finalmente después el cliente nota, tanto en los tiempos de despacho, los seguimientos. Entonces, cuando hablamos de experiencia cliente, siempre tenemos que tener en claro que son dos, es la integración de dos mundos, lo que el cliente ve pero también todo lo detrás para que funciona para que el cliente finalmente pueda recibir un servicio, un producto. Entonces, desde ahí, saber que nuestros propios modelos de trabajo como empresa tienen que ser el reflejo de lo que el cliente ve. Claro, perfecto. Oye, Guillermo, y respecto a tu trayectoria como consultor, ¿con qué tipo de empresas sueles trabajar o en qué proyectos te has visto involucrado? He trabajado en empresas de distintos rubros, servicios, banca, tecnología, eh, minería, incluso energía, sector público. Llevo más de 10 años, de hecho ya voy para los 15 respecto a temas de experiencia cliente en distintos ámbitos, desde el desarrollo de productos, desde el diseño de servicios, implementando también modelos de trabajo interno en los distintos equipos. Y siempre con el foco, como te digo, en mejorar la parte operacional para que realmente le podamos entregar el valor que el cliente busca pero también la manera en que el cliente nos ve, cómo nos percibe, cuál es
si es que, por ejemplo, nuestra página web es amigable, si es que nuestro producto cumple con como las necesidades básicas o lo primordial para decir, ah, ya listo, esto en verdad es funcional. Mm. Entonces, porque acá puede ser desde una zapatilla hasta la misma consultoría. O sea, nosotros como consultores crear un modelo en donde buscamos un servicio que sea diferenciador va a marcar la diferencia al momento que nos elijan. Claro, y esto es algo que las empresas todas necesitan independientemente de su tamaño. Puede ser quizás desde un e-commerce donde hay una persona trabajando y haciendo todo, hasta algo más grande, digamos. Exactamente, porque hablamos de nuevo de lo mismo, los canales de distribución, cómo nos relacionamos con el cliente, de qué manera comunicamos. De hecho, me suele pasar que en las distintas empresas tiendo a notar los mismos problemas, en distintas escalas. Sí, Claramente es distinto, no sé, un retail de una banca y la minería de, no sé, un servicio social. Entonces, lo que sí pues, suele pasar es que nos cuesta mucho identificar nuestros clientes, quiénes son, más allá de que tengamos un producto o un servicio funcional, sino que es poder declarar, por ejemplo, en qué momento nos compra, por qué nos está comprando, cuáles son sus necesidades y las frustraciones y de qué manera nosotros le solucionamos eso. claro, Entonces, cuando empezamos a hacer esa pequeña apertura, vamos entendiendo también el modelo finalmente que nos puede potenciar. Y además va orientando y le va dando foco a las decisiones que tenemos que ir tomando. Porque cuando ponemos al cliente en el centro de toda nuestra estrategia, finalmente la manera de resolver un problema viene más en cómo yo le entrego valor al cliente que en si es que esto finalmente va a tener masividad o no. Porque cuando entendemos el dolor, la masividad viene sola. Además, y que es parte de la consecuencia, los clientes se quedan. Un cliente por servicio se te va a ir en 2 segundos, pero por precio no va a volver. claro, Entonces, entender esa diferenciación es cuando vamos viendo que las estrategias finalmente nos permiten entregar el foco, nos permiten entregar también la diferenciación y desde ahí podemos construir esta relación y esta lealtad de nuestro cliente hacia nosotros. Porque además, y aquí lo podemos pensar incluso a nivel de datos, un cliente que tenga un problema con nosotros, si es que confía, si es que es leal con nosotros, la probabilidad de que nos perdone ese error y que además nosotros seamos transparentes con él va a ser mucho más alta. O sea, la experiencia depende mucho de si es que además va a continuar o no con nosotros. Y cómo claro. nos hacemos cargo de ese tema es fundamental. Entonces aquí no solamente hablamos desde el momento que hicimos la venta, sino que es mucho antes. Cómo el cliente nos encuentra, cómo toma la decisión, cuando ya tomó la decisión, de qué manera funcionó o le llegó también a este servicio o este producto, y después también cómo nos hicimos cargo de toda la parte como más de postventa, de tuvo algún problema o seguimos manteniendo el contacto incluso posterior de la venta, quisimos saber cuál fue su experiencia al momento de usar este producto. Desde ahí es que vamos construyendo una relación porque finalmente no es una transacción. Yo te entrego un servicio, tú lo adquiriste y listo, se acabó. Sino que finalmente es cómo vamos generando esta alianza en conjunto y construimos relaciones de largo plazo. Claro. En el fondo, trabajar, ahí lo dijiste, la relación de largo plazo, que esa es la clave, no una transacción puntual, sino como un matrimonio con el cliente y que ojalá dure para siempre. Exactamente. Oye, bueno, aquí esta pregunta ya la anduviste más o menos respondiendo. Aquí te preguntaba yo en qué te enfocas, pero quizás es más que ya quedó, creo, un poco claro. Si quieres ahondar en eso, ningún problema. Pero también me interesa saber cómo trabajas con las empresas. En el fondo, ¿cuál es tu flujo de trabajo con las empresas? ¿Cómo llevas este servicio a la realidad, a la práctica? Claro. Primero siempre iniciamos con un pequeño diagnóstico, partiendo también desde el problema o la necesidad que ellos plantean, entendiendo que cuando se solicita una consultoría viene desde una necesidad como anterior. Claro, Entonces, tomando esa necesidad se hace un pequeño diagnóstico, indagamos también un poco más, tanto con clientes como el equipo interno, desde dónde nace este dolor. Y desde ahí nos vamos focalizando en puntualmente el poder levantar y decir, ok, este dolor es el principal o está ocurriendo por algo más. Porque saber profundizar también de dónde viene el problema
te permite identificar realmente la fuente o los distintos ámbitos que tú puedes abordar para poder entregar una solución final. Entonces, desde ahí lo que hacemos es, ok, tomamos o trabajo en este diagnóstico, vemos también cuál es como el meollo o el punto directo que queremos abordar y desde ahí empezamos ya a decir, ok, ¿cuáles son las alternativas para poder tomar esto? ¿Cuáles son, por ejemplo, las 2 o 3 fricciones críticas que tenemos que abordar sí o sí para poder solucionarlo? Porque siempre, y aquí también al nivel, así como en el problema, a nivel de solución tenemos escala, o sea, tenemos niveles. Entonces hay que saber profundizar en cuáles son los críticos y desde ahí poder avanzar en un piloto o en una solución que sea acotada para ver si realmente lo que estamos cambiando tiene el impacto que estamos esperando. Claro, Porque, y aquí también es vincularlo con las métricas. O sea, se tiende a pensar que la experiencia de cliente es sensaciones, son las emociones, y que es cierto, pero eso no implica que no puedan haber métricas que te permitan medir de forma tangible la evolución de lo que estamos haciendo. Entonces, desde ahí es diagnóstico, identificar las fricciones, plantear una solución que sea acotada y desde ahí implementarla para poder medir si es que esto realmente solucionó lo que estábamos viendo. Si es que hay diferencias, vemos qué tanto lo podemos acotar o ajustar y desde ahí plantear, ¿sabes qué? Desde aquí las acciones correctivas o de mejora son A, B, C y D. Y con eso hacemos y vamos armando este flujo, porque además no es solamente solucionar el problema, sino que además también aprovechar la instancia para poder generar en los equipos con los que trabajo esta metodología, o no esta metodología, pero poder entregar como las herramientas para que puedan darle continuidad a este ciclo. No solamente la solución como tal, sino que también la forma de pensar, de qué manera hacemos este diagnóstico y dejar la capacidad instalada en los equipos para que esto pueda también seguir en el tiempo claro. No es darle el pescado para que coma, sino que es darle la caña y enseñar a pescar. y enseñarle a pescar, correcto. Perfecto. Oye, aquí, y tú hablaste de los problemas que suelen ser más o menos los mismos. ¿Cuáles son esos problemas que tú te encuentras cuando empiezas a trabajar con una empresa? Uf, desde... Quizás lo más típico. Sí, No para sí, poder sí, identificar, porque yo me imagino que, y pasa mucho, que de repente las empresas no saben que tienen un problema. Piensan que está todo bien o están acostumbrados a remar en este río de manjar todo espeso, sin darse cuenta que puede ser mucho más fluido esto. claro. Y muchas veces el día a día nos come brutalmente. Entonces, primero, la falta de tiempo en los equipos o la falta de foco, eso es casi siempre uno de los primeros diagnósticos. No, es que estamos en el día a día y no está comiendo. Entonces, cuando hacemos estos espacios que nos permite tomar un poco de palco y poder mirar con calma el resto, creo que es fundamental porque también te permite hacer un diagnóstico mucho más acabado. Entonces, ahí tenemos un primer problema que es tema de tiempo y finalmente ir sacando las tareas del día a día. Pero ya generales, y esto es lo que vemos a nivel como de empresas, es dispersión en la información, canales que no conversan entre sí, baja tasa de conversión, poca claridad incluso de quién es nuestro cliente. Porque cuando entendemos al cliente, entendemos los canales y vemos también cuál es el flujo que ellos tienen que tomar, ahí es cuando podemos ir acabando la necesidad y la toma de decisión que esta persona tiene. ¿Cuáles son las frustraciones que me ocurren o el por qué yo contrataría tu producto, tu servicio o compraría algo en específico? Entonces, cuando vemos y utilizamos la información, nos permite tomar decisiones mucho más como guiadas respecto a decir, no nos ha funcionado con este cliente, quizás este producto no es para él. No, sino que puede ser que los mensajes que le estamos entregando asociados a este producto no resuelven la necesidad que él está teniendo, Claro. incluso cuando el producto es muy bueno. O sea, lo hemos visto a nivel general de cómo las distintas iteraciones de producto y servicio te permiten llevar y ir acotándolo en distintas acciones. Oye, ahí mencionaste, en el fondo, que yo siempre digo, uno como emprendedor, dueño de una pyme, está metido en la trinchera y cuesta mucho sacar la cabeza y ver un poco más allá. Eh, Tú, aparte de entrar y ayudar a las empresas con su experiencia de cliente,
también tú puedes hacer un acompañamiento a lo largo del tiempo, porque seguramente esa persona que está metida en la trinchera quiere ayuda con esto, pero tú no sacas nada con ir, implementar algo, sacar conclusiones y darle soluciones, si es que la gente no le da continuidad y se vuelve a meter a la trinchera y se olvidó de lo que hizo y se olvidó de lo que gastó para poder ser mejor y vender más, y al final da 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Claro. ¿Tú también haces acompañamiento? Hago el acompañamiento, pero aquí también lo importante es lo que te he comentado de cómo creamos o cómo generamos esta capacidad instalada en los equipos. Ya. De qué manera podemos crear un sistema o un modelo de trabajo que nos permita sostener estas iteraciones, estas innovaciones o este seguimiento de forma continua en el tiempo. Porque, y aquí también, si bien uno de los problemas es el tiempo, y cuando hacemos este tipo de instancias, consultoría, mentorías o seguimiento incluso de proyectos, hasta talleres, claro, nos da palco, podemos mirar, podemos tomar el respiro, pero después el día a día igual nos vuelve a consumir. Mm. Entonces, en ese sentido, el crear estas capacidades en los equipos es donde mayormente vemos el flujo en el tiempo que te permite sostener la rentabilidad. Porque claro, tú puedes hacer un cambio en específico, pero entender el modelo o finalmente la aplicación de esto te permite de forma sostenida ver en el tiempo de qué manera podemos ir iterando para mejorar. Claro, que en el fondo, y la mejora, como dice el nombre, la mejora continua. No es algo puntual que uno pueda hacer y va a ser mejor. O sea, siempre hay nuevos problemas, siempre hay ajustes. Esto es un tema de nunca acabar, digamos. No es que uno haga algo y está resuelto y todo perfecto. No. Eh, Siempre hay que ir haciendo ajustes, iterando, cambiando. Es que además el cliente va cambiando con el tiempo, sus necesidades, su exigencia. Mm. Hoy día no solamente te compara con tus competidores, te compara con el que te entrega la mejor experiencia independiente de la industria. Porque hoy día, por ejemplo, podemos hablar de aplicaciones y vemos, pero es que la usabilidad de esta es mucho mejor que la de mi banco. Entonces mi banco es pésimo. Mm. Son cosas que vamos viendo donde también el cliente, con la cantidad de información que hoy día maneja y la sobreestimulación que tiene, vemos también la necesidad de estar al día en muchas otras cosas. Entonces, por eso es importante vincular el foco con el cliente y desde ahí poder entender cuáles son las fricciones que le generan roce en la forma que tú le entregas productos, que tú le entregas servicios. Oye, y la empresa, al trabajar contigo, ¿cómo se ven beneficiadas en lo concreto? ¿Qué ganan? Puntualmente son desde la mejora en la rentabilidad que están tomando, ya sea Ujú. porque somos capaces de atraer más clientes y de retener los clientes que tenemos, que incluso, dependiendo del valor de atracción de un nuevo cliente, tiende a ser mayor al de la retención. Entonces, cuando somos capaces de aumentar el flujo de nuevos y frenar la llave de salida, claramente vemos una mejora en nuestra rentabilidad. Pero como también te comentaba, no solamente vemos la parte del cliente, sino que también los modelos operativos internos. Entonces, cuando hablamos de modelos operativos internos, reducimos fricciones en modelos de trabajo, reducción, por ejemplo, en costos operacionales. Entonces, vamos entendiendo de qué forma podemos ser más eficientes para resolver lo que el cliente necesita de nosotros. Hay un bienestar interno en la misma empresa en cómo funciona y trabaja, y también un bienestar para el cliente que Claro. obtiene de mejor forma o vive mejor la experiencia de adquirir este producto o servicio. O sea, muy en bruto, piénsalo de esta manera. Si es que nosotros mejoramos la experiencia de nuestros clientes, tenemos también, o sea, vamos a reducir la cantidad de problemas que nos puedan levantar. Entonces, Ya. desde ahí, claramente, nuestro costo operacional solamente por resolver problemas va a ser más bajo porque ya no tenemos esos problemas. Entonces, ahí la gracia es ir buscando, como te decía antes, cuáles son las mayores fricciones, porque cuando abordamos las mayores fricciones, finalmente trabajamos con Pareto, un 80-20. Mm. ¿Cuáles son las fricciones que le impactan más a nuestros clientes? Esta. ¿De qué manera las podemos solucionar? No siempre tiene que ser la solución perfecta, pero sí es ir buscando con foco en el cliente qué es lo que queremos hacer y desde ahí reduciendo nuestras propias brechas. Claro, perfecto. Oye, Guillermo,
ya terminando, ¿algún consejo o mensaje final que le daría a una empresa que enfrenta algún desafío en tu área? Varios, o sea, el principal que podría decir es enamórense del problema que tiene su cliente y de esa manera sostengan una relación a largo camino. A largo Eh, plazo. Exactamente. Tener un cliente es como querer casarse con alguien. No es algo que, listo, me dijo que sí, sino que en el tiempo lo tenemos que sostener. ¿Y cómo lo hacemos? Es entregando un servicio, estar constantemente pendiente de él, de qué manera nosotros también mejoramos en cómo entregamos lo que queremos darle. Entonces, en esa línea, si es que nos enamoramos realmente de nuestro cliente y buscamos el foco en ellos y no en la rentabilidad se da por sí sola, porque los retienes, lo haces leales y nada mejor que un cliente leal porque te va a traer a más clientes. Y el costo de retención es más barato que el costo de que el famoso CAC, que el costo de traer Exacto. nuevos clientes. Entonces, es más rentable tratarlos bien y retenerlos a salir a buscar nuevos clientes. Sí, o sea, sin ninguna duda. Ya, Guillermo, te pasaste. Muchas gracias. Y este es un mensaje para la gente que nos estás viendo, que si tú o tu empresa están enfrentando un desafío y no sabes con quién resolverlo, conversemos en www.solvat.cl. Guillermo, te pasaste. Muchas gracias. Gracias, Matías. Que estés bien.